Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, fuiste juzgado y condenado a muerte de cruz injustamente. Lo sabías tú, lo sabían tus acusadores y tus jueces, y lo sabía también aquella muchedumbre que gritaba enfurecida: «Crucifícalo, crucifícalo». Sin embargo, después, en medio ya del suplicio, pediste para todos ellos el perdón de Dios, porque según decías, no saben lo que hacen, pues no fueron capaces de reconocerte y aceptarte como el Hijo amado de Dios, su Mesías Salvador. Tampoco nosotros, Señor, hombres y mujeres del siglo XXI, sabemos reconocerte ni aceptarte como eres, aunque nos llamemos cristianos. Tampoco nosotros somos capaces de dar la cara por ti todos los días y en todas las circunstancias de nuestra vida. Tampoco nosotros nos identificamos plenamente con tus enseñanzas de amor, de perdón, de humildad, de servicio, de verdad, de libertad, de justicia y de paz. Muchas veces, más de las que creemos, vivimos como verdaderos paganos e hipócritamente tratamos de hacer compatible tu evangelio con la sociedad de consumo, materialista y atea, de la cual somos parte. Una sociedad que es injusta y egoísta. Una sociedad que margina, que excluye, que discrimina. Lo han clavado al madero y ahora ha quedado enarbolado entre dos ladrones. Es una visión impresionante. 3 cruces sobre el horizonte del mundo. Es una radiografía de la humanidad. El mal mezclado con el bien más sublime envuelto en el horror de la injusticia y de la crueldad. La cruz de Jesús será para siempre el signo de la inocencia maltratada, el signo del dolor y de la esperanza. Mientras su cuerpo se desgarra colgado del madero ignominioso y cruel, su primer pensamiento es para los demás. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Desde el primer momento se manifiesta la gran bondad de Jesús, su infinita compasión. Jesús quiere vivir su muerte como una muerte redentora, una muerte de reconciliación y de paz. Quiere que acabe de una vez el mal en el mundo. No quiere que haya más crueldad, ni más injusticia, ni más sufrimiento. Quienes han conspirado para llevarlo hasta la muerte están muy seguros de lo que hacen. Quieren quitar de en medio a ese incómodo profeta que cuestiona sus convicciones y su sistema de vida. Pero son unos ignorantes, se equivocan trágicamente, no saben quién es Jesús, no han comprendido nada de lo que ha querido enseñarles. Piensan que Jesús es un peligro para el orden establecido, para el bien del pueblo y especialmente un peligro para su bienestar personal y social. Es preciso que muera uno por el bien del pueblo, y ese uno que tiene que morir es precisamente Jesús, el único que está en la verdad, el único inocente, el único que puede enseñarnos el verdadero camino de la verdad, de la felicidad y de la salvación. Desde lo más hondo de sus convicciones y de su experiencia personal, Jesús sabe que la única forma de acabar con el dolor del mundo es el perdón, la victoria del bien sobre el mal,
la respuesta del amor y de la compasión a las heridas del odio y de la crueldad. Cuando el perdón de unos se encuentra con el arrepentimiento de los otros, se cierran definitivamente las fuentes del mal y vuelve a florecer la paz y la alegría. Jesús muere pidiendo para todos el perdón de Dios, mostrando al mundo el camino verdadero de la reconciliación y de la paz. Sin acogernos al perdón de Dios y sin perdonarnos mutuamente, no seremos capaces de construir un mundo de justicia y de paz. En el fondo de nuestro corazón, todos sabemos que no somos justos, que no podemos presentarnos ante Dios con el alma limpia de pecado y de injusticia. Somos egoístas. No hemos correspondido en nuestra vida al amor de Dios, ni a los muchos bienes que hemos recibido de las muchas personas que nos han ayudado y nos están ayudando a vivir. Tapamos y disimulamos nuestra injusticia como podemos. Fingimos una inocencia que no tenemos y ocultamos las corrupciones de nuestra sociedad. Pero ante Dios no podremos ocultar nuestras injusticias. Jesucristo, inocente y justo, desde la cruz pide perdón por todos nosotros. Tiene ante Él al pelotón de soldados que le han clavado a la cruz. Sabe que detrás de estas torturas que está pasando está la conspiración de los dirigentes de su pueblo. Y en un horizonte infinito tiene sobre él el peso de todos los pecados del mundo, nuestras cobardías, nuestros egoísmos, nuestros olvidos y nuestra tremenda debilidad moral. Su oración es como un manto de misericordia que se extiende por el mundo, un rocío de paz y serenidad que cubre nuestros pecados y renueva nuestros corazones. Gracias, Señor. Tú nos perdonas y pides perdón a Dios por todos nosotros. Esa inmensa oración con la que tú has querido envolver y proteger nuestra vida ha sido capaz de devolvernos la inocencia y la paz. Junto a tu cruz estamos tranquilos. Podemos mirarnos al espejo sin sonrojarnos por nuestros pecados. Podemos esperar la muerte y levantar nuestros ojos hacia Dios sin sentir miedo ni estremecimiento. Dios es tu Padre y nuestro Padre. Dios te escucha y nos perdona. Dios te envió al mundo para que le pidieras perdón por todos desde esta tierra de ignorantes y pecadores. Con Jesús te pedimos, Dios nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Segunda palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los romanos decidieron crucificarlo junto con 2 criminales que habían sido juzgados y condenados por delitos graves, y lo condenaron en medio de ellos. Con esta decisión, que no objetaron los dirigentes judíos, lo hicieron criminal a él también. Esta circunstancia dolorosa y humillante para ti, Jesús, fue sin embargo don y gracia para uno de ellos, Dimas. A pesar de ser un criminal, supo descubrir en tu rostro dolorido y en tu actitud pacífica lo que muchos no pudieron o no quisieron ver en circunstancias más propicias. Ese acto de fe
en el último momento de su vida, le abrió las puertas de la bienaventuranza eterna. Dimas y Gestas son el ejemplo claro de las dos únicas opciones que los seres humanos tenemos frente a ti. Abrir nuestro corazón y nuestra vida a tu presencia y a tu acción. Dejarnos conducir por ti y vivir en tu amor. O cerrarlos tercamente, creyéndonos dueños y señores de nosotros mismos. ¿Y cuántas veces lo cerramos, Señor, por simple terquedad, por llevarnos el punto y salir con la nuestra, por creernos superiores a los demás, por pensar que ya lo sabemos todo, que no hay nada que debamos cambiar, por falta de fe? La cruz era el patíbulo de los esclavos y de los bandidos. Jesús fue ejecutado como un malhechor y con otros malhechores. Lo dijeron los profetas y lo recogen los evangelistas. Fue tratado como un malhechor. Uno de los ladrones pretende sacar provecho de la cercanía de aquel extraño profeta que comparte suplicio con ellos. No le importa nada del mensaje religioso de Jesús. No está dispuesto a cambiar de vida. Le pide simplemente que aproveche su poder para liberarse de la muerte y librarles también a ellos. Le pide que demuestre su dignidad bajando de la cruz. Es una petición egoísta disfrazada de oración. Y también nosotros podemos caer en esta equivocación. Hay mucha manera de querer aprovecharnos del poder de Jesucristo y del poder de Dios a favor de nuestra buena fortuna. Queremos que Dios nos ayude a tener éxito en nuestros proyectos. Queremos que Jesús sea más reconocido en la sociedad para poder vivir nosotros más cómodamente. No nos preocupamos seriamente de ver si nuestros deseos y proyectos concuerdan o no con la voluntad de Dios, tal como nos la dejó manifiesta Jesucristo. En cambio, la bondad y la divinidad de Jesús se manifiestan precisamente manteniéndose en la cruz. Es la fidelidad al Padre Celestial. Es el amor que nos tiene lo que de verdad le mantiene clavado en la cruz. Esa cruz es el pedestal sobre el que se manifiesta la verdadera grandeza de Jesús y el gran poder de Dios. La grandeza de Jesús es la obediencia al Padre y la fidelidad a la misión recibida. Detrás de Él está el gran poder de Dios, pero el poder de Dios no es como el poder de los hombres, que amenazan y oprimen a los débiles. Si el reino de Jesús fuera de este mundo, sus gentes hubieran peleado por él para no dejarle en mano de sus enemigos. Pero el reino de Jesús es el reino de Dios y el poder de Dios es el amor infinito, el amor que se hace débil para esperar, para perdonar y para salvar. Haciéndose débil, dejándose matar, en esta gran debilidad del crucificado se manifiesta el amor de Dios en todo el esplendor de su poder. En esta suprema debilidad de la cruz, el amor de Cristo y de Dios nuestro Padre se hace omnipotente, indiscutible, capaz de deshacer todas las prevenciones y de ganar todos los corazones. Siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. La nueva vida comienza por el arrepentimiento. El perdón de Dios nos hace renacer. Cristo colgado de la cruz es fuente de libertad y de esperanza para los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Siempre hay tiempo para comenzar de nuevo.
La nueva vida comienza por el arrepentimiento. El perdón de Dios nos hace renacer. Cristo colgado de la cruz es fuente de libertad y de esperanza para los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Por eso, la oración del buen ladrón nos hace pensar en la grandeza del arrepentimiento. Si la oración de Cristo es la puerta del corazón de Dios, siempre abierta para los hijos arrepentidos, nuestra libertad de hombres es la capacidad permanente de rectificar, de reconocer nuestros pecados, de cambiar de vida y abrazarnos al Cristo del amor y del perdón. Qué misterio tan grande este de la libertad humana. Están muriendo 3 hombres. Uno perdona, otro recibe el perdón y la gloria, y el tercero muere en la mayor soledad y en la desesperación. Tiene a su lado a Cristo y no se le ocurre mirarle con ojos de fe y de arrepentimiento. De esta segunda palabra de Jesús en la cruz, nos queda a todos un gran consuelo. En la suprema soledad de la muerte, los hombres no estamos solos. Jesús, el Hijo de Dios, quiso morir como nosotros para poder estar a nuestro lado en ese momento decisivo. Él, viviendo nuestra misma muerte, ha transformado el acto de morir en un acto de adoración y de esperanza. Jesús está presente en la muerte de todos los hombres, con los que mueren en casa o en el hospital, y también con los que mueren en los grandes cataclismos naturales o en los grandes crímenes de terror. Si creemos en Él, si nos abrazamos a Él, la fuerza de su amor, que es la manifestación del amor a Dios, nos sostiene y nos perdona también en el momento supremo y decisivo de nuestra muerte. Señor, que te sintamos cerca de nosotros en la hora de la muerte y que en la tarde de la vida entremos contigo al paraíso de la comunión con Dios y de la vida eterna. Señor Jesús, acuérdate de nosotros ahora que estás en tu reino. Líbranos de nuestros errores y de nuestras debilidades, de nuestras ambiciones y de nuestros odios. Líbranos de la idolatría de este mundo. Haz que brote nuestra fe adormecida. Llévanos contigo al paraíso de la comunión con Dios, al paraíso de la buena conciencia y de la vida santa, a ese paraíso viviente que eres tú, tu humanidad santa y glorificada. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No era la costumbre. Las mamás de los condenados a muerte no solían presenciar la ejecución de sus hijos. Era demasiado doloroso y vergonzoso para ellas. Pero tu caso, Jesús, fue diferente en todos los sentidos. Por eso estaba allí María, tu madre, al pie de la cruz. Su amor y su fe no le permitieron irse a otro lugar. En lo más profundo de su corazón, sentía que tenía que compartir tu inmenso sufrimiento. Mientras agoniza lentamente en la cruz, entre las sombras de la agonía, Jesús adivina la figura trémula de su madre, toda pendiente de él, identificada con su sufrimiento y su agonía. No puede recibir la caricia de su mano, aliviando los dolores de su cuerpo, pero su sola presencia es como una brisa que acaricia su alma y alivia los duros sufrimientos de su agonía. Ella le ha acompañado siempre con un gran amor y ha sido del todo obediente a las exigencias de la misión de su Hijo.
la presencia de su madre junto a la cruz, la mirada de sus ojos llenos de lágrimas y resplandecientes de ternura, son el mejor consuelo y la mejor caricia que Dios le podía ofrecer en aquellos momentos. María es la madre estremecida de Belén, la madre suplicante de Caná, la madre amorosa de las horas felices de Nazaret. Ella sabe bien que Él es inocente. Ella sabe bien que está cumpliendo el misterio de la redención del mundo. Ella sabe que con su muerte está rompiendo de una vez para siempre el poder del demonio y del pecado en el mundo de los hombres. Una vez más, Jesús descansa en el regazo de María, en el regazo espiritual de la fe de su Madre María, de su piedad tierna e inquebrantable. A la vez que asiste a la agonía de su Hijo, María está viviendo por dentro la transformación de su corazón de madre. Ella ha vivido siempre al compás de su Hijo, aceptando las exigencias de su misión, reviviendo de su corazón las palabras y los gestos de Jesús. Jesús en la cruz nos da todo lo que tiene, nos da su vida, nos da el corazón y la vida de su madre, para que sea también madre nuestra. Por ser miembro de la Iglesia, verdaderos hermanos de Jesús, hemos heredado a María como madre espiritual nuestra. Jesús se hace nuestro tan de verdad que su madre es también nuestra madre. Desde el bautismo, María es nuestra madre. Nos quiere con el mismo corazón de madre con el que recibió a su Hijo Jesús en Nazaret y en Belén. Nos cuida, nos enseña el camino de la fe. Quiere que estemos siempre cerca de Jesús, como quieren las madres que los hermanos estén juntos y se ayuden y se lleven siempre bien. Con María, la Madre común, somos la familia de Jesús. Así es de hermosa y de profundamente humana la Iglesia de Jesucristo, la gran familia universal que desborda todas las fronteras, que allana todas las diferencias, en la que todos los hombres somos hermanos. Eso es lo que Jesús dice a su madre: no te quedas sola. No has acabado todavía tu maternidad. Ahora tienes que ser madre de todos mis amigos, de todos mis discípulos, de todos los que yo quiero como hermanos. Tienes que ser madre de la Iglesia, de la gran familia de los hijos de Dios. Tienes que cuidar de ellos, enseñarles a creer en mí y a creer en el Padre del cielo. Tienes que ayudarle a crecer en la verdad y en el amor, en la justicia de Dios y en la esperanza de la vida eterna. Junto a la cruz de Jesús, en la renovación permanente y universal de la Eucaristía, nace cada día la Iglesia. Nacemos los cristianos con María, unidos a Jesús en el amor, en la obediencia, viviendo y muriendo en la verdad de Dios y la verdad de la humanidad. Como Juan cuidó a María, la Madre de Jesús, nosotros tenemos que cuidar a la Iglesia, que es nuestra Madre. El amor de Cristo a su Madre, el amor de su Madre por Jesús y por todos nosotros, son la escuela y el manantial del amor que hace fuertes y generosas nuestras familias, como centro de fe y de amor, como manantiales de vida y servidoras de la fe. Te damos gracias, Señor, por el don de tu Madre María. Te damos gracias por poder llamar Madre a tu misma Madre, porque podemos sentirla cerca de nosotros, amándonos como hermanos tuyos. Te damos gracias porque podemos tener a María en nuestro corazón y con ella los tesoros de su fe y de su amor.
Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era de esperarse, Señor. La circunstancia en la que estabas lo preveía y anunciaba. Crucificado y elevado sobre la tierra, sentiste en tu carne y en tu alma la sensación dolorosa del fracaso total y del abandono de Dios. En tu perfecta mirada experimentaste lo que muchas veces experimentamos todos nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto para ti? ¿Acaso no hiciste lo que Él quería que hicieras? ¿Acaso no fue precisamente el seguimiento puntual de su voluntad lo que te llevó al lugar donde estás ahora? El mundo se ve oscuro y vacío. El futuro no existe. Nada tiene sentido. La gran tentación es, sin duda, dejar de luchar y de creer. Tu grito, Jesús, es nuestro grito y el de miles de millones de personas más en todos los rincones de la tierra. Un grito que Dios escucha con su corazón de Padre y que sin duda responderá en el momento oportuno. Un grito que en nuestro tiempo todos nosotros debemos oír y responder como hermanos que somos los unos de los otros. Estas palabras de Jesús son quizás las que nos permiten asomarnos más infinitamente al corazón de Jesús en los momentos de su agonía. En un primer momento nos cuesta trabajo pensar que Jesús, el Hijo fiel, el Hijo obediente, que tenía su gozo y su vida en cumplir la voluntad de su Padre, se sienta ahora abandonado por Él, precisamente en este momento terrible de su muerte. El abandono de Jesús en la cruz, que recuerda la congoja de Getsemaní, nos permite comprender la verdad de su humanidad, la hondura de su sufrimiento y la inmensidad desconcertante de su amor. La meditación detenida y piadosa de esta exclamación de Jesús nos permite asomarnos al misterio más hondo y desconcertante de su muerte. Tratemos de acercarnos con infinito respeto a los sufrimientos de Jesús moribundo. Si pensamos que es el Hijo eterno de Dios, no podemos aceptar que se sienta abandonado por su Padre del cielo. Pero si pensamos que ha querido hacerse hombre como nosotros, con todas las consecuencias, si pensamos que el Padre ha querido atraernos de nuevo a su amistad por el camino de la vida y perfectamente humana y perfectamente sana de su Hijo, entonces sí podremos vislumbrar algo de este misterio de soledad y de fidelidad que es la agonía y la muerte de Jesús. Hay unas palabras misteriosas de San Pablo que nos ayudan a asomarnos a este terrible misterio del amor redentor de Dios en Cristo. Al que no había conocido el pecado, Dios le hizo pecado, para que fuéramos en él justicia de Dios. El inocente, para haberse identificado con nosotros, tuvo que pasar por la experiencia de la soledad que merecen nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón y recuperar la comunión de vida eterna con nuestro Dios y Creador. La fuerza de Jesús es la fuerza de Dios, y la fuerza de Dios es el amor. Un amor que respeta, un amor que espera, un amor que se entrega del todo por el bien nuestro, por la salvación de cada uno de nosotros. Y esa es también la fuerza de convicción de la Iglesia. No el esplendor de sus maravillas externas, sino el amor de los santos, la fortaleza y la fe de los mártires, la fidelidad de los que dan vida cada día en el cumplimiento de su deber
y en el servicio del prójimo. La fidelidad mansa y tranquila de quien sirve a la verdad y al bien de la vida con el amor inagotable y siempre joven de cada día. La vida y la muerte del hombre, las situaciones más terribles y más desesperadas, están ya vividas y santificadas por Jesús. Las oscuridades de nuestra vida están iluminadas por Él, porque Él las vivió primero. Y Él nos espera en la soledad de la muerte, en el abatimiento de la injusticia. No hay dolor que no haya sido aliviado y curado por la presencia de Jesús. Gracias, Jesús del abandono y de la soledad, porque has querido llegar hasta lo más hondo y lo más oscuro de nuestras soledades y de nuestras angustias. Gracias porque estás siempre con nosotros, iluminando nuestras tinieblas y confortando nuestros corazones en los momentos más angustiosos de nuestra vida y de nuestra muerte. Gracias porque con tu vida y con tu muerte has transformado nuestra existencia, encendiendo en medio de nuestras tinieblas la luz del amor de Dios, la luz de la esperanza. Gracias a ti podemos decir a nuestros hermanos que no estamos nunca solos, porque en la vida y en la muerte tú estás siempre cerca de nosotros. Quinta palabra: tengo sed. Dos simples palabras y un mundo de sufrimiento. Esta queja de Jesús tiene un primer sentido del todo realista: el respeto a la veracidad de los evangelistas nos obliga a aceptar el significado directo de sus palabras. Jesús dice que tiene sed, está desangrándose, lleva horas soportando un sol abrasador sin beber una gota de agua. No se trata de una sed metafórica. Ha perdido mucha sangre, está abrazado por la fiebre, se muere de sed. En su muerte no estuvo libre de ninguna de las angustias que asaltan a cualquier agonizante. Como cualquier moribundo, Jesús tiene sed. No es imaginación pensar que Jesús, cuando se quejaba de la sed, estaba también sediento de un mundo diferente. El que prometió la bienaventuranza a los que tuvieran hambre y sed de justicia. En este momento supremo de la muerte, arde en deseo de justicia y de paz para todos los hombres. Levantando sobre los pecados del mundo, Jesús tiene sed de justicia, tiene sed de misericordia, tiene sed de un mundo donde Dios sea reconocido como Padre de todos y los hombres vivamos como hermanos en la justicia, en la fraternidad y en la esperanza de la vida eterna. Le dieron a beber vinagre para que se cumplieran las Escrituras. Pero, ¿cómo apagaremos la sed de Jesús en este mundo nuevo? Resulta inevitable entender también esta sed en sentido espiritual. La sed de Jesús en la cruz es la sed de todos los hombres justos, soñadores y rebeldes ante las amenazas del mal. Es la sed de la amistad de su pueblo, la sed de un mundo diferente, un mundo de hombres libres y justos que no se olviden de la grandeza y de la bondad de Dios. Un mundo donde los hombres vivan como hermanos, familia con familias, naciones con naciones. Un mundo en el que todos los hombres reconozcan con humildad la soberanía de Dios y sean capaces de vivir en la verdad del amor y de la esperanza, sin avaricias ni ambiciones, libre de idolatría y ambiciones. Esta sed de Jesús no se ha apagado todavía. Hay muchos millones de hombres que no saben lo que ocurrió en el Calvario.
Muchos millones de hombres que no saben que son hijos de Dios ni reciben el trato que le corresponde. Y hay muchos millones de cristianos bautizados que se han alejado de la iglesia. Muchas familias que viven al margen de la fe que recibieron. Muchos jóvenes y muchos niños que ya no crecen en la fe católica porque nadie les habla de Dios, ni de Jesús, ni de su iglesia. Sin Dios, sin fe, no es extraño que aumenten las injusticias y se multipliquen los sufrimientos. Jesús tiene sed de un mundo diferente, tal como Dios lo quiere, ordenado en la piedad y en la honestidad, en la justicia y en el amor. Señor, esta sed tuya rompe nuestros corazones y hace brotar en nosotros deseos sinceros de ser mejores. No queremos que sufras por nosotros. No te olvidaremos nunca. No permitiremos que se debilite tu memoria en nuestra tierra. Llena nuestros corazones de entusiasmo para que llevemos a todos la buena noticia de tu amor, de tu verdad y de tu salvación. Ábrenos los ojos del corazón para que veamos en nuestros hermanos necesitados el reflejo de tu rostro doliente. Danos un corazón justo y valiente para trabajar por un mundo reconciliado en la fe del Padre común y en el reconocimiento sincero de la igualdad y de la dignidad de todos los hombres como hijos de Dios. Señor, que seamos humildes y volvamos a ti. Que no intentemos mitigar tu sed con el vinagre de la hipocresía, sino con el agua limpia de la penitencia, del amor y de las buenas obras. Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu para que seamos capaces de vivir fielmente de acuerdo con tus enseñanzas en este oscuro mundo nuestro. Ayúdanos a ser fieles y valientes para dar testimonio de la verdad de tu mensaje, de la necesidad de tu amor, de la belleza de tu iglesia que nos conserva tu memoria y nos enseña a vivir en el mundo como hijos de Dios y servidores de nuestros hermanos. Sexta palabra, todo está cumplido. La vida se te escapa, Señor. Apenas tienes fuerza para respirar. Sin embargo, conserva tu conciencia y puedes realizar un recorrido mental por lo que ha sido tu experiencia en el mundo. Y al terminarlo, exclamar con gran convicción, todo está cumplido. Todo lo que quería mi Padre que hiciera, lo he hecho. Todo lo que quería que dijera, lo he dicho. Todo lo que esperaba que fuera, lo he sido. Ahora ya estoy listo para ir a su encuentro, con la certeza de haber llevado a cabo su plan de salvación en lo que me correspondía. Nos alegra por ti, Jesús, pero estamos seguros de que Dios Padre no quería que murieras así. No podía quererlo. Hemos sido nosotros los que te llevamos a la cruz. Hemos sido nosotros los que hemos hecho que todo sucediera como sucedió, con tanta injusticia, con tanta violencia. Jesús siente que la vida se le escapa del cuerpo. Esta palabra es como un suspiro de alivio. Como todos los moribundos, Jesús mira hacia atrás y ve el rápido desarrollo de su vida, los años tranquilos de Nazaret, los sorprendente descubrimiento de su experiencia interior de Hijo de Dios, los días intensos de la oración en el desierto y las insidiosas tentaciones del demonio que eran el presagio de la resistencia y de los muchos sufrimientos que iba a encontrar en el ejercicio de su misión. Los días agotadores de la predicación y de las curaciones de los enfermos en las ciudades de Galilea y el dolor de la traición de Judas. En su corta vida ha agotado la experiencia de su humanidad como palabra de Dios en el mundo. Ya está todo dicho, ya está todo hecho. Ya es el Hijo de Dios hecho hombre en una existencia humana completa.
ya es el hombre acabado, el hombre totalmente hijo de Dios, en una acabada confianza, en un amor consumado en esta plenitud de su agonía y de su muerte. En la muerte de Jesús, acaba el mundo viejo del pecado y comienza un mundo nuevo. El poder del mal está vencido y roto. Se ha manifestado del todo el misterio de la ceguera y de la iniquidad del hombre que ha llegado a rechazar y a matar al autor de la vida, al hombre bueno que pasó haciendo el bien por todas partes. Se ha cumplido la ceguera suicida de la humanidad, rechazando a Dios que le ofrece la ayuda de su verdad y de su amor, como el hombre orgulloso que cierra los ojos al sol porque quiere vivir de sus propios recursos sin aceptar la ayuda del Creador. A primera vista, parece que el demonio, utilizando la ceguera y el orgullo de los hombres, ha conseguido desbaratar los planes de Dios y oscurecer el brillo de su presencia y de su amor en el mundo. Pero esta aparente victoria es su derrota definitiva. En la muerte de Jesús, lo que realmente vence por encima de todos los poderes del mal es la fidelidad, la obediencia, el amor de Jesús mantenido y crecido hasta la muerte. La comunión, el abrazo de piedad y de amor del hombre con el Dios del cielo, de manera irrevocable, con un amor más fuerte que todos los poderes y todos los temores de la muerte. Ya la alianza con Dios está restaurada y establecida para siempre. Jesús es el puente definitivo entre nuestro mundo y el mundo de Dios. Jesús es la puerta abierta para todos los que quieran llegar hasta el trono y hasta el corazón del Dios viviente y verdadero. De la muerte santa de Jesús nace la humanidad inocente y hermosa de la Virgen María, la humanidad intrépida de los apóstoles y de los mártires, la humanidad de los santos y de los pecadores arrepentidos. De esa muerte redentora nace la humanidad redimida que es la Iglesia y que somos los cristianos. En ese cuerpo maltratado y roto está el consuelo de todos los que sufren, el camino y la esperanza de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Qué gran error pensar que la modernidad y el progreso tienen que venir de otra parte. Qué trágico error pensar que para entrar en la modernidad tenemos que dejar de ser cristianos. Qué ignorancia tan grande pensar que una idea de última hora va a ser más fecunda que la vida y la muerte real y concreta del Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos. Él nos amó y se entregó por nosotros. Él ha sido constituido por Dios para nosotros. Verdad, sabiduría, justicia, progreso verdadero que llega hasta la vida eterna. Este Cristo consumado en el amor es la fidelidad y en la obediencia hasta la muerte. Es el camino, la verdad y la vida. Vosotros sois mis amigos. Yo os he elegido. No tengáis miedo a nada ni a nadie. No os dejaré solo. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Os conviene que yo me vaya, porque así vendrá el Espíritu a vosotros. Él os ayudará a conocer la verdad y a vivir la vida verdadera. Permaneced en mi amor, como yo he permanecido en el amor del Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres la fuente y el principio de nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles como tú hasta el final de la vida y hasta lo más hondo de nuestro corazón. Te pedimos por tantos hermanos nuestros que buscan en otros sitios y por otros caminos el acierto y la felicidad de su vida.
Danos a nosotros la fuerza y el gozo de ser tus testigos, para que viendo nuestras buenas obras, te conozcan a ti y encuentren en tu iglesia el verdadero camino de la libertad y de la salvación. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oscuridad se cierne sobre Jerusalén. En el Calvario reina el silencio. En el rostro de Jesús, surcado por la sangre que le hizo derramar la corona de espinas, se puede ver y sentir la proximidad de la muerte. Con las pocas fuerzas que le quedan, Jesús hace su confesión final y exhala su último aliento, apenas perceptible. Recogemos con inmensa devoción, Jesús, tus últimas palabras. Son para todos nosotros palabras de fe y de esperanza. Ninguna de las palabras de Jesús en la cruz ha sido improvisada, pero esta menos que ninguna. Esta última palabra es la oración de su vida. Desde los primeros momentos de su vida, Jesús ha sido siempre el Hijo bueno y fiel que vivía en la presencia de su Padre, tratando de descubrir en la historia de su pueblo la voluntad del Padre, orando horas y horas para percibir en su conciencia humana la presencia y la voluntad de su Padre Celestial, tratando de cumplir en cada momento, en cada circunstancia, las obras del Padre. Ahora, cuando le faltan las fuerzas, cuando se le nublan los ojos y le queda solo la cercanía de su Padre en el fondo de su corazón, le brota espontáneamente lo que ha sido el secreto y la fuerza de su vida. En tus manos pongo mi vida. No hay ni sombra de rebeldía, ni de angustia, ni de fatalismo. Con la seguridad y la placidez que resplandece tan maravillosamente en el Cristo de Javier, flota por encima de sus dolores para refugiarse en el seno de su Padre. Vuelve cargado con el peso del mundo a la casa de su Padre. ¿Podemos imaginar una muerte más humana, más verdadera y más llena de esperanza? Esta última palabra de Jesús es la palabra total de su vida. En ella, la palabra eterna que es el ser eterno de Jesús vuelve al Padre en la última palabra llena de amor y confianza. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Después de haber vivido plenamente la aventura azarosa de ser hombre y de vivir como hijo de Dios en un mundo pecador, Jesús vuelve maltrecho y triunfador al seno de su Padre. Su última palabra en esta vida mortal es esta oración esencial, la oración definitiva que pone nuestra vida en manos de Dios y que es ella misma el paso de este mundo al mundo de Dios, el paso de la muerte hasta las fuentes de la vida. Esta es la religión de Jesús y esta es también nuestra religión, la religión verdadera, la religión absoluta, la religión definitiva que nos abre el camino hasta el encuentro filial y amoroso con Dios, con el Padre Celestial, origen en plenitud de nuestra vida. En las peripecias y sufrimiento de la vida, Jesús es el hombre libre por antonomasia, capaz de superar todas las pruebas y de mantener libremente su fidelidad y su amor hasta la muerte, como Él quiso, sin ceder ante nada ni ante nadie, fijo en su amor al Padre y al mundo como meta suprema de su vida. Ha muerto Jesús y parece que todo ha terminado. Ha terminado su vida en el mundo. Nadie volverá a oír sus palabras sencillas y luminosas. Nadie volverá a ver la expresión inefable de su rostro. Nadie recibirá la caricia de su misericordia y de su perdón.
terminó su vida terrestre, pero ahora comienza a ser de verdad y en plenitud el Salvador del mundo. De su cuerpo muerto y sepultado nacerá pronto el cuerpo resucitado y glorioso. Los cristianos sabemos que el Padre escuchó la oración de Jesús y le devolvió la vida entera, la vida del alma y del cuerpo, maravillosamente transformada, hecha vida radiante propia del Hijo de Dios, capaz de estar presente desde el corazón de Dios en todos los lugares del mundo y en todos los tiempos de la historia. Este Jesús triturado en la cruz fue glorificado por el poder omnipotente del Padre Eterno y está ahora en el corazón de Dios y en el corazón del mundo, difundiendo el Espíritu de Dios como principio de una vida nueva y eterna para los que creen en Él y siguen sus mandamientos. La respuesta del Padre a esta muerte santa de Jesús fue la resurrección de su Hijo a una vida nueva y gloriosa que nosotros no podemos comprender. Dios bajó a la oscuridad del sepulcro para recoger el cuerpo de su Hijo y llevarlo sin demora al mundo de su gloria. Desde entonces, Cristo resucitado es el principio de un mundo nuevo más allá de la muerte, escondido en la gloria de Dios. Ese es nuestro mundo verdadero y definitivo. En Él estamos ya viviendo por la fuerza de la fe y del amor que nos unen espiritualmente con Cristo resucitado. Desde este mundo nuevo tenemos que saber entender las cosas de este mundo con la luz de la vida eterna. Desde Él tenemos que plantear nuestra vida y seleccionar nuestras preferencias para vivir en la verdad plena y cumplir la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. La resurrección de Jesús nos acerca al reino de Dios y de la vida eterna. Nos descubre el rostro verdadero de Dios como fuente de vida. Podemos vivir y morir tranquilos. Morir es pasar de este mundo al mundo de Dios. Sabemos que después de la muerte nos espera el abrazo con el Dios bondadoso que resucitó a Jesús y nos dará nosotros una vida gloriosa. Levantemos el corazón y centremos nuestra vida en la esperanza de la vida celestial, donde nos esperan nuestros seres queridos, donde reinaremos con Cristo eternamente. Esta esperanza nos dará fuerza para vencer alegremente las tentaciones y los engaños del mal. Señor Jesús, muerto en la cruz por nosotros, líbranos de nuestros pecados. Danos, Señor, la vida nueva del Espíritu. Ayúdanos a vivir contigo cerca de Dios. Ayúdanos a mantener la fidelidad y el amor y la obediencia en los momentos difíciles y duros de nuestra vida. Ayúdanos a vivir siempre en comunión humilde y agradecida dentro de tu iglesia y con el corazón cerca de ti, que eres la fuente de la vida verdadera. Abrimos como tú nuestra mente y nuestro corazón al amor infinito del Padre. En sus manos ponemos lo que somos y lo que tenemos, como tú lo hiciste. No importa lo que suceda en nuestra vida, no importa los dolores que tengamos que soportar, no importan las situaciones que debamos enfrentar. Sabemos perfectamente, estamos absolutamente seguros de que Dios Padre está con nosotros y que su amor subsiste por siempre. Gracias, Señor, por tu maravillosa enseñanza. Gracias por mostrarnos de manera contundente que la humildad que tú viviste desde el mismo momento de tu encarnación es la reina de las virtudes. Que el servicio, tu actitud constante, es la aspiración más grande que podemos tener. Gracias por enseñarnos que la fe es capaz de mover montaña y por invitarnos a mantener la esperanza aún en las situaciones más difíciles y contradictorias. Gracias por tu sencillez y por tu entrega. Gracias por tu nobleza y tu libertad. Gracias por tu desprendimiento de todo, hasta de ti mismo.
Gracias, Jesús, por mostrarnos que el pecado no puede vencernos si vivimos nuestra vida de cara a ti, tratando de hacer realidad todas tus enseñanzas. Gracias por haber hecho posible el reinado de Dios en medio de nosotros. Gracias por tu amor sin límite ni condiciones. Gracias, Jesús, por haber entregado tu vida para salvar la nuestra. Y gracias también por tu muerte, que santifica nuestra propia muerte. Gracias, Jesús. Gracias infinita.